La más reciente publicación de Mahasin Meravet en redes sociales provocó una auténtica explosión digital y encendió los debates entre millones de seguidores alrededor del mundo. La actriz escribió la frase "Algún día, todos nos quitaremos la máscara", un mensaje cargado de misterio que muchos interpretaron como una indirecta hacia su compañero y pareja en la ficción, Cenk Toorun. Apenas unos minutos después de compartirla, la publicación comenzó a viralizarse, y en cuestión de horas acumuló miles de comentarios y reacciones. Lo que parecía una reflexión personal, se transformó en un auténtico fenómeno mediático, generando titulares y discusiones en diferentes plataformas. Los usuarios de Twitter, Instagram y TikTok se lanzaron a especular sobre el verdadero significado detrás de las palabras de la actriz. La pregunta principal que resonaba era, ¿a quién iban dirigidas esas enigmáticas palabras? En foros de fanáticos de la serie Sareb, el tema se convirtió en tendencia mundial. Mientras algunos aseguraban que la publicación tenía un tono filosófico y no debía relacionarse con nadie en particular, otros estaban convencidos de que era una referencia directa a Cenk Toorun. La intensidad de las discusiones fue tal que incluso algunos grupos de fans se dividieron, defendiendo con pasión posturas opuestas. Esta división hizo que el tema se mantuviera durante horas entre los más comentados en Twitter bajo etiquetas relacionadas con la actriz y la serie. Excelno, versato versionado. Talaron boasatal, les una que es. Muy bien, que Bestol. ¿Qué hacen nudas con la actriz y la serie? La fuerza del debate evidenció una vez más el enorme poder de convocatoria que tienen las estrellas turcas en las plataformas digitales. En poco tiempo, el simple mensaje de una sola frase se transformó en un fenómeno colectivo que trascendió fronteras. Que trascendió fronteras. Los medios digitales tampoco se quedaron atrás, y rápidamente comenzaron a replicar la publicación de Mahasin, añadiendo más combustible al fuego de las especulaciones. Portales de entretenimiento en Turquía, España, Italia y varios países de América Latina destacaron el enigmático mensaje en sus titulares. Algunos periodistas recordaron que no es la primera vez que la actriz genera controversia con reflexiones publicadas en sus redes, aunque pocas habían alcanzado un impacto tan masivo como esta. Cada artículo buscaba interpretar lo que podía haber detrás de la frase, alimentando así la curiosidad de los lectores. La mayoría coincidía en que el silencio de Cenk Toorun solo añadía más misterio a toda la situación. La falta de una respuesta directa se convirtió en el detalle más analizado por fanáticos y expertos. El hecho de que Cenk haya optado por no pronunciarse provocó un efecto inesperado. Para muchos, su silencio fue interpretado como una confirmación tácita de que la publicación de Mahasin estaba relacionada con él. Otros, en cambio, lo vieron como un gesto de madurez y profesionalismo para evitar que un comentario en redes sociales generara un conflicto mayor. Sin embargo, en la era digital el silencio suele ser tan elocuente como las palabras. La falta de una respuesta alimentó aún más los rumores de un posible distanciamiento o de tensiones no resueltas entre los actores. Cada minuto sin declaraciones oficiales aumentaba la ansiedad de los seguidores, que se mantenían atentos a cualquier señal. La avalancha de comentarios de los fans no tardó en inundar las redes. Algunos criticaron a Mahasin, asegurando que su mensaje era innecesario y que solo provocaba polémica en un momento delicado para la producción de Sareb. Otros la defendieron con firmeza, argumentando que se trataba de una reflexión honesta sobre la autenticidad y que todos, en algún momento, usamos máscaras para ocultar emociones. Esta diversidad de opiniones reflejó el impacto que la actriz tiene en sus seguidores, capaces de generar debates profundos a partir de una simple frase. Lo cierto es que la publicación sacudió los cimientos de la comunidad digital que sigue de cerca la vida de la actriz. Mientras tanto, en páginas especializadas en entretenimiento, comenzaron a surgir teorías más arriesgadas. Algunos insinuaron que el mensaje podía estar relacionado con un conflicto interno en el set, algo que supuestamente se venía rumoreando desde hace semanas.
Otros aseguraban que la publicación no tenía nada que ver con Zeng, y que era, en realidad, una reflexión sobre la presión mediática a la que están sometidos los actores. La falta de una aclaración directa dejó abiertas todas las interpretaciones posibles. Y cuanto más ambiguo era el mensaje, más combustible aportaba al fuego de las conjeturas. El impacto internacional de la publicación también fue sorprendente. Fanáticos en Italia y España comenzaron a compartir la frase traducida, generando debates en sus propios idiomas. Hashtags en diferentes países mantuvieron el tema en la lista de tendencias durante casi 24 horas seguidas. Lo que parecía un simple comentario terminó por cruzar fronteras y posicionarse como un fenómeno global. La reputación de Mahzin como una actriz carismática y enigmática contribuyó a que su mensaje alcanzara dimensiones virales. Este episodio volvió a demostrar el enorme alcance de la televisión turca y de sus protagonistas en todo el mundo. Los expertos en redes sociales señalaron que la forma en la que Mahzin redactó el mensaje fue clave para su impacto. Una frase corta, directa y enigmática siempre logra captar la atención masiva. Además, al no dar más explicaciones, la actriz permitió que los seguidores llenaran los vacíos con sus propias teorías. Este recurso, aunque arriesgado, terminó multiplicando la repercusión. En una época en la que las celebridades suelen explicar cada publicación, el silencio posterior de Mahzin fue interpretado como una estrategia consciente para mantener la intriga. Y funcionó. El tema se mantuvo vivo durante varios días en todas las plataformas. El silencio de Zeng Torun, por su parte, se convirtió en un arma de doble filo. Mientras algunos lo aplaudieron por no alimentar la polémica, otros criticaron que no defendiera públicamente su postura. Incluso hubo quienes pidieron un pronunciamiento claro para calmar los ánimos de los seguidores. La presión mediática aumentaba con cada hora que pasaba, y la expectativa de una declaración conjunta crecía. Sin embargo, la pareja optó por mantener la discreción, lo que hizo que el misterio se intensificara aún más. Los fans comenzaron a revisar entrevistas pasadas, buscando frases que pudieran arrojar luz sobre la situación actual. El debate alcanzó tal magnitud que incluso algunos colegas del medio televisivo dieron su opinión. Actores y actrices de otras producciones comentaron indirectamente sobre el poder de las redes sociales para magnificar cualquier gesto. Algunos advirtieron que estas polémicas podían afectar la percepción del público sobre la serie, mientras que otros destacaron que, en realidad, aumentaban la expectación. Lo cierto es que cada comentario público se convertía en una chispa que mantenía encendido el tema. Hola. La historia parecía no tener fin, y los seguidores seguían pendientes de cada detalle. La publicación de Mahzin también puso en evidencia la delgada línea entre la vida personal y la profesional en la industria del entretenimiento. Al tratarse de figuras tan expuestas, cualquier mensaje es analizado hasta el extremo, generando interpretaciones que van mucho más allá de la intención inicial. La frase sobre las máscaras abrió un abanico de interpretaciones que oscilaron entre lo filosófico, lo emocional y lo conflictivo. El eco mediático alcanzó tal nivel que incluso portales internacionales lo incluyeron en sus secciones de cultura pop. Una vez más, el nombre de Mahzin se convirtió en un fenómeno global. Con el paso de los días, la intensidad del debate no disminuyó, sino que adoptó nuevas formas. Algunos seguidores comenzaron a compartir memes relacionados con la publicación, mientras que otros organizaron encuestas preguntando qué había querido decir realmente la actriz. Este fenómeno de participación activa demostró el grado de compromiso de los fans con sus ídolos. La publicación de Mahzin no solo fue un mensaje en redes sociales, sino un evento digital que involucró a miles de personas en todo el mundo.
El efecto dominó fue imparable y aún continúa generando reacciones. Los analistas de televisión consideran que este tipo de episodios, aunque polémicos, terminan beneficiando a las producciones en las que participan los actores involucrados. La expectación por los próximos episodios de Esaret alcanzó niveles históricos gracias a la controversia. El público ahora no solo espera ver cómo se desarrolla la trama, sino también detectar señales que puedan conectar con lo que ocurre fuera de cámaras. Esa mezcla de ficción y realidad es lo que mantiene cautivo al público en la era de la hiperconectividad. La publicación de Magazine se convirtió en un puente entre ambos mundos. Algunos fans, sin embargo, expresaron preocupación de que la polémica pudiera afectar la relación profesional entre Senk y Magazine. En entrevistas anteriores, ambos habían resaltado la importancia de la confianza mutua en el rodaje. La frase publicada por la actriz fue vista por algunos como una grieta en esa confianza. Aunque nada está confirmado, la incertidumbre pesa en el ambiente y cada escena conjunta será observada con especial atención por los seguidores. El futuro de la pareja en pantalla parece estar bajo una lupa aún más exigente que antes. Los debates también alcanzaron a críticos especializados, quienes señalaron que la publicación reflejaba una tendencia creciente en las celebridades de usar las redes sociales como un espacio para lanzar mensajes enigmáticos. Según ellos, este tipo de gestos funcionan como catalizadores para mantener la relevancia pública. En el caso de Magazine, la estrategia resultó ser tremendamente efectiva. Aunque algunos la acusaron de buscar polémica, otros resaltaron que logró posicionar su nombre en el centro de la conversación global. La actriz, sin decir una palabra más, consiguió dominar la agenda mediática por varios días. En cuanto a la reacción de los fans, quedó claro que la mayoría sigue apoyando con fuerza a Magazine. Los comentarios positivos y las muestras de cariño superaron en número a las críticas. Frases como "siempre contigo" o "tu verdad es nuestra verdad" se multiplicaron en los comentarios. Esa lealtad inquebrantable de sus seguidores demuestra que, más allá de la polémica, la actriz conserva un sólido respaldo. Incluso aquellos que no entendieron del todo el mensaje coincidieron en que Magazine tiene derecho a expresarse libremente. El eco de la publicación fue tan grande que incluso se tradujo en un aumento significativo de seguidores en sus redes sociales. En solo 48 horas, la actriz sumó miles de nuevos fans que llegaron atraídos por la controversia. Este efecto colateral refuerza la idea de que, aunque polémicas, estas situaciones pueden ser beneficiosas para la visibilidad de los artistas. La imagen de Magazine quedó marcada como la de una mujer enigmática, capaz de generar conversación global con tan solo una frase. Ese poder no es común, y explica por qué sigue siendo una de las figuras más relevantes del panorama televisivo actual. Mientras tanto, los productores de Esaret observan con atención el impacto de esta situación. Aunque no se han pronunciado públicamente, es evidente que la polémica ha generado aún más expectativas sobre la serie. Los índices de audiencia podrían beneficiarse de este episodio, ya que muchos espectadores querrán ver si las tensiones en redes se reflejan en la pantalla. El tiempo dirá si esta controversia termina siendo un impulso positivo o un obstáculo para la producción. Por ahora el tema sigue generando titulares y manteniendo viva la conversación. En conclusión, la frase publicada por Magazine Meravet se convirtió en un fenómeno que trascendió su contexto original y desató una avalancha de interpretaciones, debates y especulaciones. Lo que comenzó como una simple reflexión terminó consolidándose como un evento mediático internacional. El silencio de Sanctorum, la división entre los fans y la viralidad de la publicación contribuyeron a que este episodio marcara un antes y un después en la percepción pública de la actriz. La pregunta que todos se hacen ahora es ¿qué ocurrirá después? ¿Habrá una aclaración? ¿O seguirá el misterio? Lo cierto es que,
Pase lo que pase, la publicación ya dejó su huella en la memoria colectiva de los seguidores. Una frase, una máscara y un silencio fueron suficientes para encender un debate mundial. Y mientras las redes sociales continúan ardiendo, Maha Singh se consolida como una de las figuras más influyentes de la televisión turca contemporánea. El impacto de su mensaje demostró que, en la era digital, una sola publicación puede ser más poderosa que cualquier guión. Code.